Hola queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos al ciclo Pensamiento Crítico y Narrativas Globales. Soy Lesa Koltykova de la Casa de Ucrania y con mucho gusto presento a mi confitrión, Rodrigo Aguilera. Preséntense, por favor. Gracias por invitarme a este programa. Es un honor para nosotros. Me presento, los que no han visto alguna otra previa presentación. Soy Rodrigo Aguilera, he trabajado para el Economist Intelligence Unit, que es una consultoría de economía y también de geopolítica, y he hecho también trabajo para el International Institute of Strategic Studies, que es un think tank de defensa y de seguridad. Y pues creo que estos temas son bastante apropiados para el tema de hoy, ¿no? Sí, doy unas pocas palabras, no tomo tanto de su tiempo. ¿Para qué estamos aquí en general? ¿Qué es ese ciclo? Ciclo de que llamamos Pensamiento Crítico y Narrativas Globales es un ciclo de 5 programas donde vamos a hablar sobre narrativas globales y pensamiento crítico sobre esos narrativos. Y es el verdadero honor para nosotros de tener un coanfitrión tan estrellado. Pero no es todo. Cada próxima reunión, cada semana de octubre tenemos un nuevo invitado y cada semana de octubre tenemos un tema nuevo que vamos a hablar con nuestro invitado. Contamos con la presencia de la doctora Susana Victoria, que es museóloga, culturóloga, investigadora, que su tesis, su doctorado se trata de patrimonio cultural y su destrucción durante la guerra actual. Realmente, y con ella vamos a hablar sobre cultura y propaganda, un tema súper, como, no sé, caliente aquí. También tenemos una suerte de invitar al señor Esteban Román, que conocen como un blogger de su famoso blog Rompe Silencios. Él también habla sobre geopolítica. Y con él hablamos de la sangre de geopolítica de energía, cómo países manejan de sus recursos, como energía, como poder, y qué significa recursos de energía en el mundo global. También vamos a tener en 2 transmisiones nuestra querida Hanna Matichina, la presidenta de la Casa de Ucrania y abogada del derecho internacional. Con ella hablaremos sobre como balance de fuerzas, países pequeños como entre potencias. Es un justo caso de Ucrania, por ejemplo. Y también de narrativos de tiempos de conflicto. Un tema también muy actual y muy doloroso. Pero yo estoy aquí para apoyar. No soy experta ni en geopolítica ni en narrativas globales, pero voy a estar con ustedes, voy a leer sus comentarios, voy a hacer como todo lo que necesitamos aquí. Por eso, por favor, con mucho gusto ponen sus comentarios, sus likes. Estamos aquí para ustedes. Y entonces, ¿cuál es el tema del hoy? Bueno, vamos a hablar de soberanía, entonces hay que empezar definiendo qué es la soberanía. Obviamente hay definiciones muy complejas, pero creo que se puede resumir como la idea de que un Estado tenga el poder de gobernar un territorio y su gente sin injerencia extranjera, ¿no? Creo que esa es la forma más básica que podemos entender la soberanía. Y bueno, en la actualidad vivimos en un mundo de estados-nación, cuyas fronteras se han establecido mediante ley internacional, y particularmente desde la Segunda Guerra Mundial se ha establecido la idea de que estas fronteras no se pueden cambiar. Es que una preguntita, ese mundo que vivimos aquí, ese como acuerdo que llegaron países, no es tan, es moderno, ¿sí? ¿Verdad? Sí, bastante moderno, o sea, es la Carta de la ONU, sí, que fue firmada en mediados de 1945, incluso antes de que la Segunda Guerra Mundial terminara por completo, y la idea precisamente era prevenir otras guerras, ¿no? Prevenir que países quisieran invadir y conquistar territorios enemigos. ¿Y qué tal? Y ha funcionado, digo, creo que no a la perfección, pero si uno compara la cantidad de cambios territoriales que hubo en los 100 años antes de la Segunda Guerra Mundial versus los casi 100 años después, ha sido muy exitosa. Ha habido, o sea, las puedes contar con los dedos
de una mano, ¿no? Podemos hablar de Israel, que tomó territorios palestinos en 1947 y luego en 1967. China tomando el Tíbet después de su invasión del 49. Podemos hablar de, bueno, la invasión de Irak a Kuwait. Fue con la intención de anexar a Kuwait, que después fue liberado en la Guerra del Golfo. Y bueno, más recientemente, pues el agresor ha sido casi siempre Rusia, ¿no? Crimea en 2014 y los intentos de anexar 4 provincias ucranianas, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. Sí, sí. Y, pero soberanía como tal es más amplia que su definición básica, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué realmente existen como los países 100% soberanos? Pues no. La idea, digo, en su forma muy básica simplemente dice que tienes ese poder de gobernar, ¿no? Pero en la realidad hay países donde tienen algún asunto ahí que dices, bueno, realmente son 100% soberanos. Y bueno, México es un caso muy ejemplar, porque parte de la soberanía implica que el Estado tenga un monopolio del uso de fuerza en el territorio nacional. Y desde la guerra del narco es claro que hay partes del territorio mexicano donde ese monopolio no existe, ¿no? Está en competencia con grupos criminales. También fue el caso de Colombia en los años 80-90. Hay un caso aún peor que es Haití, porque Haití es un país también controlado por grupos criminales, pero sin un gobierno que funciona de manera tan centralizada como el nuestro, ¿no? Ese es un tipo de nación donde tal vez la soberanía al 100% no existe, ¿no? Hay otros casos, países en guerra civil, por ejemplo, Siria, durante su guerra civil, pues o sea, si veías el mapa de Siria, cada parte estaba tomada por una facción distinta, había potencias extranjeras involucradas, ¿no? La OTAN, bueno, el occidente en general apoyando a ciertas fuerzas rebeldes, Rusia apoyando el gobierno, Arabia Saudita estaba metido, Qatar estaba metido. Si veías un mapa de Siria con todas las facciones era incomprensible, ¿no? Casi. Sí. ¿Qué otros? Económicos tal vez, sí. Hablamos sobre Bueno, sanciones. antes de eso, también otro caso es los países donde existe una parte de su territorio que dice tener soberanía o dice no pertenecer porque otra potencia extranjera está generando ese separatismo, ¿no? Y Rusia es el principal causante de este tipo de cosas. Vemos en Georgia, por ejemplo, hay 2 repúblicas semi-independientes ahí, dominadas obviamente por Rusia, Transnistria en Moldova, y bueno, los intentos previos a la invasión de gran escala de que Donetsk y Lugansk fueran repúblicas disque democráticas, ¿no? Sí, es un pattern de Rusia para entrar, para violar la soberanía de otros países. Es como se hace en cualquier punto donde pueden meter sus manos. ¿Qué más podemos hablar como sobre económico, como estabas Económico, mencionando, pues hay países que, por ejemplo, Cuba y Venezuela, que están bajo embargos de Estados Unidos y no tienen la habilidad de comerciar libremente con el resto del mundo, porque esos embargos, si el embargo simplemente fuera Estados Unidos y sus bienes y servicios, está bien, pero son embargos extraterritoriales. O sea, Estados Unidos prohíbe a que empresas extranjeras operen en Estados Unidos o comercien con Estados Unidos y también tienen negocios en Cuba o Venezuela. Entonces, la mayoría de las empresas van a preferir operar en Estados Unidos, sí, entonces quedan económicamente aislados, ¿no? Sí. ¿Y cómo tú sientes, cómo, no sé, entienden la definición de soberanía una persona, no sé, un ciudadano promedio? Bueno, depende, porque un mexicano va a entender la soberanía en términos distintos, ¿no? A ver, vamos a comparar como un mexicano y un ucraniano. Bueno, ¿Cuál es la diferencia? en el caso del ucraniano queda claro que hay una violación muy obvia de su soberanía. O sea, hay un ejército invasor que está actualmente en territorio ucraniano con la intención de que esos territorios se vuelvan parte de Rusia. Y eso contrasta con el hecho de que en México afortunadamente hemos tenido paz
extranjera desde más de un siglo. México ha sido invadido muchas veces en el siglo XIX y principios del siglo XX. De hecho, creo que hemos sido el país latino más invadido. Estados Unidos tomó más de la mitad de nuestro territorio, Francia nos ocupó durante media década, y ha habido otras invasiones. Entonces, la idea de soberanía en México ha sido muy arraigada a nuestra geopolítica y a nuestra psique como nación, ¿no? Geopolíticamente hablando, fue justamente por eso que México, después de la Revolución, tomó una postura que se llamó la doctrina Estrada. Y seguramente los que han leído algo de historia o de relaciones internacionales la conocen muy bien, porque es una de las pocas doctrinas inventadas por México, por decirlo así. Y básicamente la doctrina Estrada dice que México no se pronuncia en cuanto a los reconocimientos de otros gobiernos. Es decir, México va a tratar diplomáticamente con la facción que sea la dominante, ¿no? La idea de esto es evitar casos de que México se pronuncie a favor de un cierto grupo por conveniencia política y demás, que para nosotros siempre ha sido como una manera de establecer injerencia extranjera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, que muchas veces, por ejemplo, el caso de Venezuela, no reconoce legalmente al gobierno de Maduro. Digo, podemos hablar de que Maduro también es un gobierno ilegal por fraude electoral y lo demás, ¿no? Pero el hecho es de que el gobierno venezolano pues es controlado por Maduro, ¿no? Entonces, Maduro, como sí. nación, si tienes que lidiar con Venezuela, tienes que lidiar con el gobierno de Maduro. Entonces, la doctrina Estrada dice: México, nosotros no nos importa si Maduro llegó legal o ilegalmente, él es el gobierno actual, vamos a lidiar con él. Y esto es, en general, fue una de las posturas que México tomó para promover el no intervencionismo después de la revolución, precisamente por todos estos traumas pasados. Entonces, México siempre ha sido muy sensible en ese aspecto. Ahora, la doctrina Estrada ya no ha sido, fue una pieza muy clave de la diplomacia en la época del PRI. Después de que llega el PAN en el 2000, ni Fox ni Castañeda como que quieren mantener una política más activa, más occidentalizada, por decirlo así. Y se ha violentado la doctrina, y Morena también la ha violentado, y México ahora bajo verdad, Morena sí? también ha hecho cosas que en los tiempos del PRI jamás hubiera hecho. Nosotros rescatamos a Evo Morales cuando fue el golpe de Estado en Bolivia en el 2019. O sea, él voló a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, cosa que hubiera sido inconcebible, no sé, en los años 70 o 60. Ok, ¿y qué tal un ucraniano y su idea de soberanía? Ahora, la soberanía de Ucrania, tenemos Le otro presentamos sí, invitado otro aquí. invitado, un ponente principal de ese ciclo, un gato bandero. Bienvenido. No sé cuál sería el concepto de soberanía del gato, pero el gato siempre ha sido muy independiente, muy soberano, por decirlo así. Muy soberano, sí. A diferencia del Queridos perro. amigos, aprovechando esta pausa chiquita y presencia de nuestro gato, va a salir pronto, pero tal vez quiera un poco de agua. Sí, como naturaleza sigue aquí. Esa es soberanía. Esa es soberanía. Ejemplo de soberanía, sí. Bueno, el caso yo creo que de soberanía para un ucraniano creo que sería más prudente que yo no hablara de eso, porque tenemos un ucraniano aquí. Sí. Pero a mi parecer la idea es distinta en el sentido de que, bueno, Ucrania desde 1991 tiene fronteras que han sido establecidas internacionalmente, han sido reconocidas incluso por su país invasor actual, o sea, el Tratado de Budapest. Perdón, no es tratado, bueno, saben de lo que hablo. Sí. Fue reconocido el territorio ucraniano por la misma Rusia, la idea de que no podían violentar ese territorio, y sin embargo lo han hecho ya numerosas veces. Lo hicieron en el 2014 anexando con pruebas de 2004, con Tuzla. Y una cosa muy distinta que quiero que como entiendan todos, que para los ucranianos, para todos los ucranianos que viven aquí actualmente en el mundo y nacieron en Ucrania,
hay una como herencia emocional de la invasión. Todas familias ucranianas sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial. Todas familias ucranianas pasaron por hambruna, por Holodomor. Todas familias, tratamos de hablar sobre cosas serias aquí. Pasaron por tiempos difíciles después de ese establecimiento de una independencia actual. Por eso es la cosa que es muy distinta de muchos países del mundo, no solamente de México, que nosotros tenemos ese trauma, esa herida en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y por eso estamos a veces tan agresivos protegiendo nuestros narrativos, no estamos amables cuando hablan de cosas como así, cosas oscuras y todo eso. Y por eso, justo por eso empezamos con ese tema de soberanía, porque el mundo lo entiende diferente, basando su background, basando como su pasado. Les agradezco mucho si nos si nos dicen que tenemos un sonido bueno y no solamente reaccionen a nuestro querido gato, pero tal vez si tienen algunas dudas y preguntas, aquí estamos para aclarar. Entonces, eso es como una como cosa magistral que quiero que tenemos en mente durante todas nuestras transmisiones, que hay definiciones que gente en el mundo entienden diferente y por eso narrativas globales tienen que estar analizados con pensamiento crítico. Es justo por eso estamos aquí. Y por el tema de soberanía, hablamos de países grandes como México, países no grandes. Ucrania es un país chiquito comparando con México. Pero ¿qué tal con como superpoderes? China, Estados Unidos, Rusia, sí, tenemos que mencionar ese país. ¿Qué tal con su soberanía? Bueno, eso es muy interesante porque se puede decir que ni siquiera las superpotencias son 100% soberanas. Pero pensamos que sí, ¿verdad? Que sí. A ver. Podemos hablar de Estados Unidos, por ejemplo, Por favor. que por mucho es la potencia más importante del mundo, pero, por ejemplo, la política de Estados Unidos con Israel está muy dominada por justamente lobbies pro-Israel que existen en Estados Unidos, y son lobbies que vienen directamente del Estado israelí. O sea, es una influencia indirecta, pero que en Estados Unidos, por su sistema de financiamiento de elecciones y demás, se puede hacer muy fácilmente. O sea, la cantidad de dinero que los lobbies israelíes hacen a políticos de Estados Unidos es enorme. Curiosamente, principalmente es a demócratas. La razón yo creo que es porque los republicanos como que por naturaleza son pro-Israel, y los demócratas, bueno, hay una ala más de izquierda que sería más pro-Palestina, y los tienen que comprar. Pero lo que hace, por ejemplo, uno de estos lobbies, tal vez el más famoso o más notorio, es uno que se llama AIPAC. Y AIPAC literalmente amenaza a políticos de Estados Unidos. O sea, si tú vas a lanzarte en una elección y no tomas posturas pro-Israel, yo voy a financiar a tu oponente, sea tu oponente en las elecciones primarias demócratas o sea el republicano en las elecciones finales. Pero ahí se va ese dinero. Entonces realmente es un país 100%, o sea, la política exterior de Estados Unidos, pues hasta cierta manera está influenciada por ese tipo de lobbies, ¿no? China también es un país que pues depende mucho de inversión extranjera, tiene cualquier cantidad de empresas extranjeras operando, es como dirían en inglés, el workshop of the world, ¿no? O sea, en cuanto es la nación industrial más grande del mundo ahorita, más que Estados Unidos incluso. Entonces ahí se genera una como codependencia entre tanto China como el Occidente. O sea, el Occidente, por un lado, no tiene control sobre ciertos recursos estratégicos porque todo lo está obteniendo, estas manufacturas y demás, desde China.
Y cuando fue la pandemia hubo un caso muy ejemplar, que fue el de todo el equipo de protección personal, que casi todo estaba hecho en China. Entonces muchos países del occidente se dieron cuenta que ellos no producían absolutamente nada de mascarillas, equipo hospitalario, etcétera. Entonces ahí, si China decide, ¿saben qué? Pues nosotros estamos pasando por la misma crisis que ustedes, no vamos a exportar nada, porque le vamos a dar prioridad a nuestra demanda, a nuestro consumo. ¿Qué haces como Occidente? ¿No? O sea, no puedes poner una fábrica de mascarillas en un día. Entonces, todo ese tipo de red que se ha generado por la globalización ha creado este tipo de codependencia, y la pandemia ha generado un cierta revaloración sobre si las cadenas productivas les conviene estar tan difundidas por tantos países, especialmente si son países pues geopolíticamente hostiles, ¿no? Entonces, cuando llegó Biden al poder, se empezó a mover como que una tendencia hacia lo que llaman el reshoring, que es traer manufactura de fuera a Estados Unidos, o nearshoring, que es traerlo, por ejemplo, a México, a Canadá o a Europa, donde son países pues aliados, ¿no? Aunque el costo tal vez sea mayor que producirlos en China, pero al menos tienen la seguridad de que son países que pues sí están más al lado de Estados Unidos que en contra, ¿no? Y China también o sea, depende de esto en muchos aspectos, ¿no? Porque China también depende de tecnología extranjera, también depende mucho financieramente, porque China es uno de los acreedores más grandes del mundo. Gran parte de la deuda de Estados Unidos, por ejemplo, o sea, de los bonos de tesorería de Estados Unidos, están bajo control chino. Entonces China no solo tiene influencia manufacturera, tiene influencia pues, financiera también, pero ellos también, si China, por ejemplo, dijera mañana, voy a deshacer de todos los bonos que tenemos de Estados Unidos, pues ellos salen perdiendo también, porque esos bonos van a perder su valor. Entonces están como que un poco atrapados con esta codependencia. Entonces la globalización es muy difícil de revertir. Creo que ya llegamos al punto, al pico de globalización. O sea, por ejemplo, la cantidad de comercio internacional relativo al PIB global ha subido como de 25% en los años 70 hasta más de 60% antes de la crisis financiera del 2008-2009. Entonces, yo creo que ya no va a subir mucho. Yo creo que más países están dando cuenta que difundir todas estas cadenas de valor, depender tanto económicamente de otros países, tiene consecuencias estratégicas y geopolíticas. Tenemos una pregunta y hablamos sobre nuestra querida Rusia. México necesitaría el apoyo del ejército de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico. Lo pregunto porque hay mucha opinión dividida entre los mexicanos sobre ese tema, dice nuestro querido invitado. Bueno, México recibe mucho apoyo de Estados Unidos, principalmente del lado que no se ve, ¿no? O sea, no hay tropas de Estados Unidos en México, pero en cuestión de inteligencia, por ejemplo, es enormemente dependiente de lo que Estados Unidos nos da. Justamente yo creo que ese peso que tiene el tema de soberanía en México es lo que no ha permitido que México tuviera mayores lazos y mayor colaboración con Estados Unidos contra el narco. Pero también está el asunto de que México no gasta lo que debería de poder gastar. Y se habla mucho de que, o sea, bajo Morena ha aumentado bueno, le ha dado prioridad al ejército, a las fuerzas armadas, pero si ves las cifras de gasto en seguridad relativo al PIB, México gasta muy poquito y no ha subido casi nada del 2018 para acá. O sea, gastamos mucho menos que Colombia, mucho menos que Brasil, mucho menos que Chile, y eso se siente, porque tal vez México no necesita una flota de 5,000 tanques como Ucrania, o una fuerza aérea de 500 aviones stealth, pero sí necesita equipo, por ejemplo, equipo de lo que en inglés se llama ISR, que es Intelligence, Surveillance, reconocimiento, etcétera, para combatir el narco, porque es una guerra de cierta manera muy cara y muy compleja, que no se resuelve solo con soldados patrullando en una carretera. Gracias. Es una pregunta de Miguel.
Muchas gracias. Amigos, agradecemos muchísimo sus preguntas, por eso, por favor, no piensen, pueden preguntar que quieren. Aquí no estamos dando como una versión, la única correcta versión, estamos muy abiertos por cualquier discusión. Y antes de hablar de Rusia, es muy buen momento para anunciar que queremos invitar a los debates, por favor. Sí, queremos también no solo dar discursos o dar cátedras, nos gustaría hacer un debate con alguien que, si no abiertamente pro Rusia, pero tal vez algo, ¿cuál sería la palabra? Ucranoscéptico. Sí, alguien que básicamente, pues, ya saben las narrativas, ¿no? Que la OTAN es responsable de la guerra, fue que provocó a Rusia, etcétera, 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 o que tiene que haber paz a toda costa, sin pensar en las consecuencias, y básicamente son las posturas que se escuchan mucho tanto de la extrema izquierda como la extrema derecha, que creo que es el único tema en que están de acuerdo, ¿no? Entonces, si conocen a alguien que estaría dispuesto a debatir este tema, idealmente alguien con cierto, pues, pedigrí, ¿no? De académico o bueno, alguien que sepa el tema, ¿no? Básicamente, pero sí nos gustaría organizar un debate y, bueno, si conocen a alguien así, Por favor. adelante, ahí pónganse en contacto. Sí, nos pueden escribir justo en Instagram de la Casa de Ucrania y vamos a ver cómo lo hacemos, invitar aquí en el estudio o conectar desde su cuenta de Instagram a nuestra transmisión en vivo con muchísimo gusto. Por eso, bienvenidos. Rusia y su soberanía. Bueno, Rusia es un país que ha usado la soberanía, y creo que esto que voy a decir es más o menos la razón por la que tal vez estamos teniendo esta conversación, porque podemos hablar de soberanía desde una perspectiva muy legítima. O sea, nadie puede pensar en Ucrania y no decir que su llamado a soberanía no sea legítima, porque así está siendo invadido, ¿no? Pero Rusia también hace llamadas a su soberanía, y uno se hace pensar, bueno, ¿quién está violentando la soberanía de Rusia, no? La misma Rusia, de verdad. La misma Rusia. Creo que aquí en este caso creo que hay que pensar que Rusia es un país por naturaleza imperialista, y no ve su soberanía simplemente que se limita a su frontera, sino a su órbita o a la órbita que cree que se merece, ¿no? Y eso incluye, bueno, todas las ex repúblicas de la URSS, incluye Europa del Este, y bueno, cualquiera que tenga la mala fortuna de tener una frontera con Rusia, pues está un poco ahí metido en eso, ¿no? Y Rusia ha usado esta excusa de que, bueno, la agresividad de la OTAN, la expansión de la OTAN, etcétera, atenta con sus intereses, y es un discurso que suena casi igual a que si estuvieran violentando su soberanía territorial. Lo dicen con la misma pasión y con la misma defensa que un país invadido, ¿no? Pero Rusia no tiene ningún problema, nadie está atentando con la soberanía. La mejor garantía de que un país, su soberanía no está siendo violentada es si tienen armas nucleares. Y eso aplica para casi todos. Ningún país se ha atrevido desde 1945 a atacar la soberanía de un país con armas nucleares. Entonces, desde esa perspectiva, creo que Rusia no tiene absolutamente nada que temer en cuanto a su territorio, ¿no? El problema es que ellos no ven el límite de su soberanía, no terminan su territorio. Quieren tener un imperio, quieren tener una zona donde ellos determinan qué tipos de gobiernos funcionan ahí, y ahí viene todo esto de las injerencias rusas en las elecciones del occidente, que ha pasado desde... Justo ahora con Moldova. Con Moldova, con Rumania también. Sí. Rumania fue un caso muy interesante porque yo visité Rumania el año pasado y estaban ya en tiempos de elección. Entonces yo veía ahí los pósters y todo. Tengo una amiga ahí que también es muy metida en la política y me explicó todo. Y de la nada salió este tipo, ¿cuál es el nombre? Lo apunté, pero Georgescu, el apellido es Georgescu, creo. ¿De Rumania? Sí. Y salió de la nada
y ganó la primera vuelta. Y entonces la gente se empezó a preguntar, bueno, nadie, yo no recuerdo, me recuerdo los nombres de los principales, pero este cuate salió de la nada. Y entonces resulta que hubo una campaña en medios sociales, en TikTok y demás, que probablemente fue financiada por Rusia, porque era un candidato pues independiente, pero muy antiestablecimiento, muy antioccidente, y bueno, era el candidato ideal para Rusia. Rusia tiene un patrón de candidatos y partidos a los que apoya, y son generalmente partidos tanto de izquierda populista como derecha populista, cualquiera que vea que tenga la oportunidad de ser un partido antiestablecimiento y antioccidente, ese es al que apoyan. Y dentro de su órbita, pues directamente es para tener lazos económicos generalmente bastante corruptos con estos gobiernos. Lo vemos en Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán, lo vimos en Ucrania con el gobierno de Víctor Yanukovych. Algo pasó con ese nombre. Perdón. Entonces, muy lindo nombre. Sí, ese es el patrón que sigue Rusia. Y bueno, ya cuando se llega al punto de que un país toma ese paso de acercarse más al occidente, sea porque quieren unirse a la Unión Europea, que fue el caso de Ucrania, que causó el Euromaidán, o en Georgia, que fue la razón por las que invadieron. O sea, el caso final y el caso extremo es de plano, pues te invadimos, ¿no? Para que no te unas a la órbita occidental, siga siendo parte de la órbita rusa. Ok, el siglo XX no es como llegó todo justo la órbita de Europa, de las Américas, pero siglo XXI nos llegó otra nueva órbita grande de geopolítica, es como un sur global, como se dice. Y aquí otra pregunta tenemos de Miguel, mil gracias Miguel, que los BRICS podrían quitar el dólar en el futuro. Bueno, mi respuesta como economista es no todavía. Creo que todavía faltaría mucho, mucho para que eso pasara. Creo que Estados Unidos todavía sigue, y de hecho, si tú ves el porcentaje de la economía global que representa Estados Unidos, ha aumentado en las últimas dos, o sea, desde el fin de la Guerra Fría ha aumentado. O sea, China más bien se ha robado esa parte del PIB de otros países, bueno, Europa o incluso el sur global, o sea, Latinoamérica ha caído en cuanto a su porcentaje de PIB global. Entonces, Estados Unidos sigue, especialmente el aspecto financiero, creo que va a ser muy difícil todavía que otro país o grupo de países lo reemplacen, pero eso no es decir que no pueda pasar, y especialmente algo que ocurrió hace poco y que fue algo que cualquier economista que le quieran preguntar, esto jamás se lo hubieran imaginado. Cuando empezó el Trump con sus tarifas, hubo una mini crisis de bonos de Estados Unidos. Ahora, cuando hay una crisis en el mundo, los bonos de Estados Unidos se fortalecen, porque el dólar es la moneda de refugio para el mundo, porque Estados Unidos es la economía más grande y más sólida. Entonces, cuando hay una crisis, aunque sea que haya empezado en Estados Unidos, como fue la del 2008-2009, muchos otros países mandan dinero a dólares, compran dólares, se fortalece el dólar, se fortalecen los bonos. Esa ha sido una regla casi de oro en los últimos 50, 100 años. Cuando Trump anunció sus tarifas, pasó lo contrario, se empezaron a debilitar, cosa que jamás ha pasado, y eso es una señal de enorme desconfianza de qué está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que políticas muy erráticas, muy contraproducentes, tanto para ellos como para el resto del mundo, y se vio reflejado en ese hecho de que la gente perdió confianza en el dólar, que, repito, no había ocurrido en crisis anteriores. Entonces, creo que sí, desde el 2008, 2009 y más ahora vivimos en un paradigma de que ya no estamos en el mundo de antes y no sabemos qué mundo está surgiendo en el futuro, ¿no? Eso me recuerda la cita esta de Antonio Gramsci, ¿no? Que el mundo viejo está muerto y el nuevo todavía no emerge. Vivimos en una época de monstruos y pues sí hay muchos monstruos. Entonces, ¿de qué soberanía hablamos en general? De todo eso que hablamos justo de globalización, que realmente
los estados no pueden uno sin otro, porque como enemigos, no enemigos, pero personas que compiten mucho, no personas, países que compiten mucho como China, Estados Unidos, como países del sur, como vamos a poder del sur, con Estados Unidos, Rusia, entre esos todos países. ¿Cómo hablamos en general sobre soberanía? Pues yo creo que la pregunta que sigue es, ¿realmente es malo no tener 100% soberanía? Porque yo puedo dar un caso de una organización supranacional que ha funcionado, digo, no sin problemas, pero creo que para el beneficio de la mayoría de sus miembros, que es la Unión Europea. Sí. Y pertenecer a la Unión Europea implica perder cierta soberanía, porque va a haber regulaciones, leyes, etcétera, pues que ya como nación independiente no puedes tomar. Pero a cambio de eso, pues hay bastantes beneficios para los países miembros. Un país, tristemente, el que viví más de 10 años, no estuvo de acuerdo con perder esa soberanía, que es el Reino Unido, y en el 2016 votó salirse de la Unión Europea. Y bueno, la propaganda que hubo, yo estuve ahí, yo viví ahí cuando fue el referendo de Brexit, y pues toda la propaganda del lado de los que se querían salir eran llamados retóricos a la soberanía. Era así, el slogan era take back control, tomar el control de nuevo. We want our country back, queremos nuestro país de nuevo. Entonces todos esos fueron llamados emocionales a la soberanía, y pues se la creyeron, ¿no? Y digo, ya ha pasado casi una década del referendo y creo que se han dado cuenta que pues los problemas que tenían antes no tenían nada que ver con ser parte de la Unión Europea, más bien crearon más problemas. Incluso el problema que era realmente central a ese debate, que era la migración, pues más bien la migración subió astronómicamente después de Brexit. Entonces, ahora en el como discurso geopolítico, en el discurso político en general, soberanía es como una herramienta de, no sé, de propaganda, ¿verdad? Sí, y creo que esa es, digo, que la razón por la que tenemos una plática como esta es hacer que la gente entienda que la soberanía puede entenderse de una manera verídica, factual, como repito, como el caso de Ucrania, que su soberanía está claramente violentada, versus el uso de la soberanía con asuntos propagandísticos, que es como lo usa Rusia, como lo usaron los promotores de Brexit, etcétera, y pues entender, ¿no? Y lo que mencioné antes, ¿no? Que realmente es malo no tener 100% soberanía, pues depende del contexto, ¿no? De nuevo, perder la soberanía bajo la Unión Europea, pues para la mayoría de los países creo que ha sido algo bueno. Por otro lado, perder la soberanía, no sé, México, por ejemplo, también ha perdido soberanía por sus tratados internacionales, el TLC y ahora el TEMEC. Implica cierta pérdida de soberanía, porque nosotros no podemos, o sea, esos tratados restringen muchas de las políticas que nosotros podríamos tener, políticas industriales, subsidios, tarifas, etcétera. O sea, México no está al 100% en control de su política económica bajo un tratado internacional. Entonces ahí hay que, pues, hacer un balance de, bueno, nos conviene tener este tratado con Estados Unidos y Canadá, hay que aceptar estas restricciones a nuestra soberanía, igual que la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese es un debate que creo que cada país tiene que tener con su propia gente, pero creo que dentro de estos debates sí hay que tener en mente que este recurso retórico a la soberanía frecuentemente es usado para fines políticos y propagandísticos. Y como podemos ver, no es algo en los colores blanco y negro, ¿sí? ¿Verdad? Que hasta países más grandes y más poderosos por ese momento de nuestra historia, ellos también tienen que balancear todas esas cosas. Y como yo recuerdo muy bien que como un par de décadas antes estuvimos en como una narrativa muy optimística, que los países no van a tener fronteras, la idea de Unión Europea, ¿sí?
que tú puedes viajar sin problemas, sin visas, sin todo eso, que es muy cómodo porque Europa es de tamaño así, chiquitita, y realmente es una cosa súper buena. Pero aparte de como de cosas útiles, cosas como cotidianas, era esa narrativa de, ¿cómo se dice? De mankind. ¿Cómo se dice mankind en español? De la humanidad. Humanidad, sí, que como la gente por fin ya como dejamos en pasado nuestras guerras, dejamos en pasado nuestras cosas, somos humanos y está suficiente para vivir en paz, sin fronteras y todo eso. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad en menos que 2 décadas? Totalmente al contrario. ¿Qué pasó? Pues es esa idea fukuyamista, ¿no? Del fin de la historia, ¿no? De Sí. que, bueno, ya cuando cayó el muro, pues ya todos los países eran democracias liberales y democracias liberales capitalistas y gracias a eso, pues ya no habría guerras, ya no habría ideologías extremistas, todos vamos a consumir y prosperar y no fue así. Creo que en muchos países, bueno, hay tanto por el lado económico y por el lado político hubo problemas. Yo creo que del lado económico, pues el problema es la desigualdad, que no solo es en países del sur global, o no es solo un país como México, sino grandes segmentos de las poblaciones de Estados Unidos y de Europa no han sido beneficiados por la globalización ni por el tipo de capitalismo que ha perdurado en las últimas décadas, y muchos de esos han sido pues gente de clase obrera o clases medias que ahora ya no se sienten tan medias. Ha habido un empuje para pues precarizar, por ejemplo, el trabajo. O sea, ya la idea de una clase media donde tenías un trabajo seguro y una pensión segura, pues eso ya no existe para gran parte de la población. Entonces eso ha creado un cierto resentimiento que pues se ha aunado pues, a la migración también, que muchos de esos países, bueno, Estados Unidos siempre ha sido un país de migrantes, pero en Europa, por ejemplo, el fenómeno de la migración es relativamente reciente. Entonces, cuando tienes una población resentida por cuestiones económicas y ves que también están habiendo cambios sociales y demográficos en tu país, pues eso genera una cierta demanda por un cierto tipo de político, ¿no? Populismo, tanto de derecha como, bueno, en Europa la mayoría ha sido de derecha, pero en México la reacción fue al revés más bien. O sea, la reacción fue contra las políticas de los partidos de centro derecha, y ahora tenemos un partido populista de izquierda entre comillas, esa es otra historia, pero sí, es ese tipo de, regresando a esa cita de Gramsci, ¿no? Creo que este modelo para el mundo ha generado muchos perdedores, y los perdedores ahorita ya se enojaron y es insostenible. Y digo, yo la verdad no estoy particularmente optimista, no creo que podemos regresar a ese mundo ideal liberal que existía antes, y sí hay que hacer cambios muy significativos al orden económico principalmente, creo yo, ¿no? Digo, tal vez porque soy economista estoy un poco sesgado a pensar que los problemas principalmente originan del lado económico, pero sí, eso de regresar al mundo ideal no sé, de Clinton o de Tony Blair, no creo que regresemos. No vamos, que como decimos en Ucrania, no vamos a despertarnos en 23 de febrero, entonces un día antes de la invasión a gran escala. No, eso nunca va a pasar. Pregunta, se habla mucho en redes de que el presidente de Ucrania, y de que aún sigue con su mandato para proteger Ucrania, pero muchos lo califican por eso. ¿Usted qué opina? Bueno, no sé si se refiere a que Zelensky sigue en el poder, ha dicho que va a seguir en el poder hasta que termine la guerra. No sé si la pregunta viene así eso, en cuyo caso diría, pues ahorita es muy difícil tener elecciones en Ucrania. O sea, todas las noches caen hasta 500 o más drones o misiles en cualquier parte de Ucrania. Si hubiera filas para votar, esos Sí. misiles caerían donde está la gente y podría ser una catástrofe. Creo que el aspecto logístico principalmente es la razón por la que no creo que
sea prudente tomar una elección en Ucrania. Creo que Zelensky, creo que comentó que él está dispuesto a renunciar el momento que termine la guerra. O sea, no creo que, no siento que es alguien que quiera seguir en el poder indefinidamente, que es una acusación que muchos del lado prorruso quieren hacer, ¿no? Convenientemente olvidando que Putin lleva desde el 2000 en el poder en Rusia, ¿no? Entonces, no, sin cambiar. sin cambiar, entonces no creo que, si ahorita las condiciones, o sea, si hubiera una guerra, pero no hubiera ese riesgo a la población civil, creo que sería logísticamente concebible que pudiera haber una elección. O sea, pero por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, en el Reino Unido no hubo elección hasta después de que se rindió Alemania. Curiosamente una elección que perdió Churchill, pero durante la guerra en sí no hubo elección. En Estados Unidos sí hubo elecciones, pero era un país que estaba aislado de la zona de combate, ¿no? O sea, no había un riesgo de que bombardearan a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero claro que esa narrativa que el presidente de Ucrania no está en su poder es una narrativa rusa que está como usando justo para tener duda en la soberanía en como de Ucrania, que su presidente es legal, que es un gobierno legal, que todo está en poder, es una como elección de la población ucraniana y sí. Queridos amigos, creo que para nuestra primera plática está más que suficiente. Estamos abriendo ese tema, esos temas muy interesantes. Digo que ustedes son súper bienvenidos para mandarnos preguntas, para mandarnos sus dudas. Estamos muy abiertos. Agradecemos muchísimo que gastaron su tiempo, que pasaron su tiempo hoy con nosotros. Espero que es no... Y con el gato. Y con el gato, por supuesto, con nuestro querido gato bandera, que tiene el nombre, que tiene significado en ambas culturas, porque es un gato mexicano, pero con espíritu de Ucrania, por eso tiene ese nombre. Y la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener una invitada muy especial, la doctora Susana Victoria, que es una museóloga, una investigadora que empezó su trabajo de investigación sobre el patrimonio cultural de Ucrania mucho más antes que la guerra a gran escala. Y ella tiene contacto directo con las personas en Ucrania, en el gobierno de Ucrania, en personas de los museos de Ucrania, del Museo de Maidán, de otros museos, de museos de Crimea, por ejemplo, del Instituto Estratégico de Crimea, para investigar qué está pasando con la cultura, con patrimonio cultural de Ucrania durante esa guerra. Y vamos a hablar sobre ese tema que es muy interesante porque no solamente Ucrania, pero por primera parte Rusia usa cultura como arma de su propaganda y usa perfectamente bien. Más que 100 años de su presencia informativa en países de América Latina, de todo el mundo. Todo el mundo conoce Rusia de su gran cultura, de su gran ballet, de su gran música. Si alguien de ustedes como es músico profesional puede como ver que, por ejemplo, música clásica de las escuelas de Italia o de Alemania son mucho más valiosos que música de Rusia, con todo respeto a los músicos rusos pasados. Pero solamente ellos se llaman como gran compositores, gran impacto. Eso no creció bajo el sol, no. Es un resultado de una política, de unos narrativos artificiales y bien metidos de Rusia. Y justo sobre eso vamos a hablar con señorita Susana. Ustedes son muy bienvenidos y por ese momento es todo. ¿Alguna palabra final a nuestros queridos locutores? Pues espero que les haya servido la plática y espero que,
como el tema de estas pláticas es pensamiento crítico. Creo que en tiempos como estos, donde hay tanta información, especialmente información pues, no verídica o no, especialmente en medios sociales, pues hay que redoblar el esfuerzo de pensar críticamente y entender cuando, por ejemplo, conceptos como soberanía lo están usando para fines políticos o para realmente casos donde sí se está violentando la soberanía de un país. Nos comentaron que Rusia le robó cultura a Ucrania. Justo sobre eso vamos a hablar la próxima vez. Por el momento es todo. Muchas gracias, amigos.